Alabado sea Jesucristo. Estamos hoy compartiendo el capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Venimos siguiendo al Señor en esa peregrinación suya. Este capítulo 9 es un capítulo que tiene elementos bastante similares a los del capítulo 8. Habrá curaciones, habrá discusiones sobre el ayuno, habrá cómo se comporta con los pecadores, incluso habrá llamados, vocación. Vamos entonces a ver qué es lo que tenemos en este capítulo 9. Te recuerdo, lo tenés que tener leído ya, si no, léelo y deja este audio para dentro de un ratito. Capítulo 9, abrí la Biblia en el capítulo 9 de San Mateo. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Vamos a dar la visión general. Del versículo 1 al 8 va a haber un milagro nuevamente, una curación, la curación de un paralítico. En el versículo 9 se nos va a contar la vocación de Mateo, la llamada al Señor de Mateo, que es el autor de este evangelio. De los versículos 10 al 13 se presenta una escena en donde Jesús está comiendo con pecadores y con publicanos. En los versículos 14 al 17 habrá una discusión sobre el ayuno, se va a hablar sobre la temática del ayuno. Ya vimos en el Sermón del Monte que él les hizo unas recomendaciones sobre el ayuno, no andar haciéndolo delante de las personas, que no hayan rastros en él de que al hacer eso se vuelve reconocido, se pone triste, así como que, sino que hay que hacer el ayuno reservadamente de cara al Padre. En los versículos 16 al 26 vienen la curación de la hemorroísa y la resurrección o la vuelta a la vida de la hija de un jefe de la sinagoga, ¿verdad? Este acontecimiento, de un magistrado, perdón, este acontecimiento tiene que ver con alguien que había experimentado la muerte y Jesús lo vuelve a la vida. Del versículo 27 al 31 tenemos la curación de dos ciegos, y del versículo 35 al 38 lo que experimenta el corazón de Cristo cuando recorriendo las ciudades ve a esas personas y siente que están necesitadas, por lo tanto siente compasión. Vayamos entonces un poquitito a este inicio de la curación del paralítico. Ya habíamos visto, el reino avanza, el Señor a través de estas señales, de estos signos, manifiesta que ha llegado aquello que pondrá fin a todo mal. Ha llegado, pero ya se verá en plenitud. No en plenitud. La plenitud se dará en la vida eterna, porque la muerte, dice el libro del Apocalipsis, es el último enemigo que será vencido. De manera que ha comenzado a través de esta presencia de Cristo, que es el reino, que es el Hijo y que por lo tanto es el que trae la condición filial, ha comenzado a manifestarse con esta presencia del bien, como el mal va retrocediendo y como el mal recibe esa lucha contra el bien como es vencido. Vamos entonces a esta primera realidad, en donde ha ocurrido lo que está en los versículos 1 al 8, miralo allí, la curación del paralítico, ha ocurrido en Cafarnaúm. Los tres sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. Cuando se dice sinópticos, se está haciendo referencia a los tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas. Este hombre, los relatos van a tener pequeñas variantes. En algún relato se hace más hincapié en los que lo traen, en el modo en que lo descuelgan para ponerlo delante de Jesús, pero todos tienen el mismo trasfondo, ¿verdad? Viene en una camilla, es un paralítico, y lo importante aquí es que hay dos temas: propiamente la curación del paralítico, y el segundo tema es que Cristo se presenta con una pretensión. ¿Cuál es la pretensión que escandaliza? El que dice que perdona los pecados, porque esto para los israelitas compete solo a Dios.
Y por eso, cuando Cristo hace eso, se escandalizan. Y esta realidad con la que Cristo aparece perdonando los pecados, además lo hace en su nombre, es decir, es acusado de blasfemar, porque usurpa, porque se pone en el lugar de Dios y usurpa lo que solamente podría hacer Dios. Escuchemos el texto y veamos qué cosita podemos compartir. Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico. Aquí no sabemos mucho cuál es la fe del paralítico, pero lo que está claro es que tienen fe los que lo traen. Ahora, acontece esto también. Hay veces que el milagro se gesta, porque aquí lo muestra de esa manera, no tanto por el que lo pide, el que está enfermo, sino por aquellos que lo traen. Recuerden que en esta narración no aparece lo que aparecerá en otra, que es que lo descuelgan por una parte del techo, porque eran cosas absolutamente livianas, las abrieron y bajaron la camilla porque había tanta gente y querían ponerlo delante de Jesús. Y esto me parece que es como la clave de todas las cosas. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en la medida en que podamos? Tratar de poner las cosas delante de Jesús. Tenemos que ayudar a que los hombres se encuentren con Jesús, pero también tenemos que poner delante de Jesús nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros cansancios, todas esas realidades. Y tratar de que los hombres lleguen a Jesús, se encuentren con Él. Y a veces esto supone manifestar claramente una fe. La fe tiene que tener cierta osadía. La osadía como la que tienen estos hombres para ir ahí a donde hay mucha gente y hacerse paso para poner a este enfermo delante de Jesús. Y entonces Jesús dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús tiene una pretensión, la de perdonar los pecados. ¿Quiénes tienen pecados? Todos, menos Jesús y María. Todos tenemos pecados. Y por lo tanto, como bien dice Jesús, nadie puede tirar la primera piedra. Ninguno puede dejar a otro de lado o tratar de apartarlo porque sencillamente conoce que tiene una vida muy pecadora. No, porque el Señor mismo en este texto nos da a conocer que Él ha venido a buscar, no en otro, las ovejas perdidas de Israel. Y un poquito más abajo cuando está comiendo con los pecadores, va a decir que vino por los enfermos, no por los sanos. De manera que está claro que Jesús perdona los pecados. El perdón de los pecados se explicita en la Iglesia en el sacramento de la reconciliación. Un sacramento que a veces se ha dejado un poco en la práctica, lo cual es un grave error, porque allí hay, diríamos, una liberación que el Señor realiza, obra de su Pascua, mediante lo que el penitente realiza arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos sinceramente, teniendo en el corazón el deseo de no volver a cometerlos, y luego de confesados, disponerse para realizar la penitencia que el sacerdote le plantee. De manera que el perdón de los pecados es una acción que Cristo trae al mundo. Y esto se lo va a entregar a la Iglesia, se lo va a entregar a los apóstoles. Les va a decir Jesús, a los que ustedes perdonen los pecados les quedan perdonados y a los que ustedes retengan los pecados les quedan retenidos. Quiere decir que es una potestad, es una realidad. ¿Y de dónde le viene a Cristo esta acción? Le viene de que al morir en la cruz ha reconciliado al hombre con Dios, ha puesto paz en esa realidad. Y esa acción por la que ha pacificado todas las cosas es lo que se derrama sobre el mundo, lo que se esparce sobre el mundo. Y esto que está en Cristo, y esto que está en Él lo dona a sus apóstoles para que por el mundo vayan anunciando un aspecto muy importante de la buena nueva. Decíamos que el Evangelio es la buena nueva y que se traduce así, buena nueva. Y una de las cosas que más necesitamos en este mundo en el que vivimos es sentirnos perdonados, que se nos perdonen los pecados. Si yo fuera muy pecador y en un momento de mi vida me encontrara con Jesús y el perdón de los pecados
no estuviera en el horizonte de las enseñanzas de Jesús, yo viviría martirizado por mis pecados y al mismo tiempo también planteándome, ¿quién podría perdonar mis pecados? Bueno, Jesucristo se presenta como aquel que perdona los pecados. Y esto mismo es lo que comunica la Iglesia. Esto escandaliza. ¿Qué es el escándalo? La palabra escándalo proviene de una palabra griega que significa tropezar con una piedra o pisar una piedra y perder el equilibrio. El escándalo hace eso, provoca un cierto, como una pérdida del equilibrio. ¿Y esto por qué acontece? Porque a veces uno se encuentra con algo que lo sorprende, pero en otras veces porque uno está atado a cosas que en realidad no acepta. Y el Señor, que es Dios con nosotros y que nos ha revelado que tiene esta potestad, nos ha comunicado que nosotros somos los destinatarios de ella. Dice, Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto con anterioridad? Que Él reclama para sí una imagen bíblica del Mesías que es Hijo del Hombre, es un título mesiánico. Ese título mesiánico, el Hijo del Hombre, Él lo reclama para sí. Y el Hijo del Hombre, tú lo podés leer en el libro de Daniel, del profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14. Vas a Daniel 7, 14 y ahí lees sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuál es la potestad que tiene ese que viene sobre las nubes del cielo? Bueno, Cristo se presenta así como Hijo del Hombre, que tiene en la tierra el poder de perdonar los pecados. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente temió y glorificaba a Dios que había dado tal poder a los hombres. Es decir, la gente glorifica a Dios, obviamente, porque cuando el Señor concede el perdón, hay una gracia tan especial que solo podemos prorrumpir en la alabanza. Y en el versículo 9 está la llamada del Señor a Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mateo es un recaudador de impuestos que estaba allí cerca de Cafarnaúm, una zona en donde se cobraban impuestos. Estos impuestos lo que hacían era, se recaudaba para el imperio. En el caso de Mateo, al trabajar de esa manera era visto como un pecador público que había que alejar definitivamente. Y en el versículo 10, pero Jesús los llama, que eso es lo importante, ¿no? Es decir, se alejaban de los pecadores, pero Jesús no se aleja, los llama. Y la buena noticia del Evangelio es que tú, si eres pecador, no estás excluido de la llamada de Dios, ni del amor de Dios, ni de la misión que Dios te viene a confiar. Claro, aceptar esto supone luchar contra el pecado, supone salir de la vida de pecado, supone dar gracias a Dios por esta acción de liberación, por esta acción de perdón. Y esta acción de perdón se realiza porque Dios es misericordioso, no porque va en un plano de darte lo que te corresponde, que eso sería la justicia distributiva, sino que aquí Dios, porque ama, actúa misericordiosamente. Y del versículo 10 en adelante dice que estaba sentado a la mesa con pecadores que eran públicos, es decir, con aquellos a los que en general nadie les dirigía la palabra ni compartía con ellos una mesa. Dice que estando allí con ellos, seguramente esto es fruto de que Mateo, por la gratitud que tenía a partir de lo que el Señor había hecho, le da este banquete, es decir, lo invita, y había pecadores públicos. Mateo, en otro evangelista, se llamará Leví. Había en ese tiempo ya algunos que tenían dos nombres, no uno solo. Un nombre era más de origen griego y el otro era hebreo, o hebreo y griego, o hebreo y arameo. Lo cierto es que Mateo da ese banquete en honor de Jesús e invita a algunos conocidos, y por eso esto también trae una cierta situación de confusión,
Dice, ¿por qué come vuestro maestro con las manos, con los publicanos y pecadores? ¿Cómo es que se sienta a la mesa de ellos? Entonces la respuesta es, no necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Entonces aprendan lo que dice el texto de la Escritura: misericordia quiero y no sacrificios. Porque Dios es misericordioso, Dios es amor misericordioso. Para amarte no necesita otro motivo que el amor que está en Él. Y por lo tanto, lo que tú hagas puede ser agradable a Dios o desagradable a Dios, pero Él mantiene su compromiso de amarte y de ofrecerte el perdón y la misericordia. De manera que siempre hay posibilidad de volver a Dios, de volver el corazón a Dios. Siempre hay posibilidad de mirar al Señor y de pedirle perdón por nuestros pecados, porque el Señor no está para, diríamos, apartarnos, sino para atraernos, para concedernos su misericordia, para concedernos su amor. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor vino a llamar a los pecadores. Y en el versículo 14 y hasta el 17 está la discusión sobre el ayuno. El ayuno era una práctica religiosa importante, acuérdense. El problema era que muchas veces se prestaba para que uno se terminara llenando de vanidad, ¿verdad? Y que le gustaba mucho que los juicios de los demás sobre cómo realizaba el ayuno fueran favorables. Entonces, dice, los discípulos de Juan le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? En tiempos de Cristo había varios días de ayuno. Algunos, por ejemplo, ayunaban los lunes y los jueves, lo que equivalentemente serían los lunes y los jueves. ¿Y por qué hacían eso? Porque la tradición contaba que Moisés había subido al Sinaí un jueves y había bajado un lunes, de manera que mantenían ese ayuno. Aquí lo que se dice es, bueno, nosotros tenemos muchos días por los que ayunamos. Y entonces la respuesta de Jesús es una respuesta absolutamente novedosa, ¿verdad? Él es el novio, Él se va a presentar siempre como el novio. San Juan va a decir, cuando llega el novio, el amigo del novio ya tiene que tomar su lugar, que es un lugar secundario. ¿Por qué? Porque todos miran al novio. Él es el novio que viene a realizar la boda mesiánica con su pueblo, viene a desposarse con su pueblo. Y esta imagen del novio y la boda hace también que los amigos del novio, mientras se encuentra el novio presente, entonces no estén en una actitud penitencial, ¿no? de penitencia, como es el ayuno, o que estuvieran en una actitud de cierta tristeza o de luto. Dice Jesús, bueno, cuando el novio no esté, ya ellos ayunarán, pero mientras el novio está, mientras la alegría debe reinar porque se encuentra el novio, entonces los amigos tienen que compartir esa alegría. Dice entonces Jesús, dice, ¿puede acaso los invitados a la boda, que les dice, ponerse triste mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio va a ser arrebatado. Y fíjense que el profeta Isaías, en unos textos que leemos muchos en la Pascua y que hacen referencia, digamos, al Mesías sufriente, a Cristo cuando va a morir en la cruz, el profeta Isaías manifiesta justamente esto, ¿verdad? A ver si lo encuentro acá. Dice 53.8, Isaías 53.8, por si lo quieren leer en algún momento. Dice, tras arresto y juicio fue arrebatado de sus contemporáneos, fue arrancado de la tierra de los vivos. Bueno, Cristo ya anuncia, dice, bueno, el novio va a ser arrebatado, ¿verdad? Lo van a quitar. Entonces ayunarán. Ayunarán. Bueno, nadie pone un ejemplo del vestido y del odre o del vino, del vino, entre lo nuevo y lo viejo, que lo nuevo que llega debe ir de alguna manera transformando esa realidad vieja, pero que es necesario no hacerlo tratando de mezclar cosas que no podrían mezclarse. Y a partir del versículo 18 y hasta el final, y hasta el 26, tenemos dos nuevas acciones milagrosas de Cristo: la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de un jefe. Así les estaba hablando, dice en el 18, cuando se acercó un magistrado y se postraba ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven, impón tu mano sobre ella y vivirá. Vieron el gesto de la imposición de manos. Es anterior a Cristo, es de los rabinos, es del Antiguo Testamento, es también del Nuevo Testamento. No hay que andar dando demasiadas vueltas a este gesto que Cristo realizaba, que realizaban los apóstoles y que realiza hoy también la Iglesia.
Jesús se levantó y le siguió junto con sus discípulos. En esto una mujer que padecía flujos de sangre está yendo hacia la casa de este hombre que lo lleva por la situación en que está su hija, pero en el camino Jesús tiene tiempo para detenerse. Hay una mujer que padecía flujo de sangre. Esta mujer, se nos deja claro, llevaba 12 años padeciendo este mal. Podríamos decir, no estamos frente a una situación que no conocemos bien de qué se trata. Ella seguramente había perdido la esperanza porque no solo había perdido el dinero que tenía, sino que también las personas que tal vez trataron de ayudarla no pudieron, y entonces esto iba cerrando cada vez más su corazón a la posibilidad de salir de esta situación. Entonces Jesús pasa por allí. Dice, en esto una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía, con solo tocar la orla de su manto, me salvaré. Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y se salvó la mujer desde aquel momento. Entonces aquí se ve esta mujer que pasa aún en medio de todas esas situaciones adversas, no solo por lo que está padeciendo, sino por la dificultad que hay de acceder a Jesús. Lo intenta, lo logra, con la pretensión justamente de que tiene fe, de que si logra eso, el Señor la va a salvar. Y uno dice, pero solamente porque lo tocó, hizo eso. Y sí, porque solo Él conoce los pensamientos del corazón de las personas. También solo Él conoce lo que haciendo este bien se genera para ella y para todos los demás, incluso para todos los que están ahí o para todas las personas con las que ella se encuentra. Por eso tenemos que dejar al Señor ser el Señor. Dejemos a Dios ser Dios, que Él actúe, porque lo que Él hace es lo que más necesitamos y Él lo hace de la mejor manera. Al llegar Jesús a casa del magistrado y verlo a los flautistas y la gente alborotando, decía, retiraos, la muchacha no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Mas echado fuera la gente, entró, la tomó de la mano y la muchacha se levantó. Y esta noticia se divulgó por la comarca. Corre, se extiende la acción que Jesús realiza con los enfermos, con los posesos, y en este caso con una muchacha que está muerta. ¿Esto puede llamarse resurrección? No. No debería llamarse resurrección. La resurrección es pasar de esta vida a una vida nueva, totalmente nueva, al ámbito de Dios, en la que Cristo está ya allí, en la que la Virgen Santísima ya está allí. Esa es la resurrección. Esto sería como revivir, es decir, volver a la vida a esta persona. Pero es que esta persona no muere más, porque el que resucita no muere más. No, vuelve a morir. De manera que hay una distinción entre estas acciones por las que, como la de Lázaro, Cristo lo trae nuevamente a la vida, a esa realidad que ya vive Jesús cuando vence la muerte, que también corona de esa manera a la Virgen, y entran ya en el ámbito de Dios, en la vida nueva que ya tienen en plenitud de ellos. En el 27 va a curar a unos ciegos, eso lo dejo para que lo lean ustedes, y hay de un endemoniado que está mudo, y el final de este capítulo dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, ven el ministerio de Jesús, recorría, predicando, enseñando en sus sinagogas, iba a las sinagogas y enseñaba allí, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea que el Señor va enseñando, pero tiene un poder, una potestad que ejerce, que tiene que ver con curar a los enfermos, con liberar a los que están posesos. Al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, se conmovió Cristo, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, estaban desorientados, estaban temerosos. Entonces dice a sus discípulos, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe más operarios a su mies. También Jesús se compadece hoy de nosotros, que en muchos casos ve a muchos desorientados, abatidos. Y por eso la Iglesia tiene que dejar resonar en su corazón eso de estar cerca de aquel que sufre, especialmente de aquel que hoy se ve gobernado, esclavizado por estas realidades modernas como la droga, como esas otras situaciones, ¿verdad? Y por eso el Señor
tiene esa mirada compasiva que tenemos que aprender a tener. No te olvides, eres un discípulo del Señor. Ten una mirada compasiva sobre la realidad, porque el Señor ha tenido esta misma mirada compasiva contigo y ha mirado compasivamente tu vida, tu realidad, tus dificultades, tu existencia, y quiere que en tus ojos se haga presente el misterio de su mirada compasiva para con los demás. Precioso. Capítulo 9, el Señor, nuestro Dios. Le damos gracias y yo los bendigo a ustedes en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.